Woronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Durante siglos, el Imperio bizantino sobrevivió a conflictos internos y a amenazas externas. Se convirtió en el centro del comercio mundial y en foco del cristianismo. Pero así como la religión sirvió para mantener unido al imperio, también lo separó. Hoy, la caída de Bizancio en Tradición de Occidente. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. La última vez finalizamos diciendo que la Iglesia Ortodoxa griega fue decisiva para la unidad y hasta para la supervivencia del Imperio bizantino. En los Estados Unidos, con nuestra separación constitucional de la Iglesia y el Estado, a veces resulta difícil comprender cuán poderosa puede ser la institución religiosa como fuerza política. Pero en el Imperio bizantino, la Iglesia y el Estado estaban unidas, y esta prosperaba cuando prosperaba el imperio. Eso la diferencia bastante de la Iglesia latina, que jamás se identificó del todo con el Estado romano. Al principio, por supuesto, fue perseguida, pero aun cuando se convirtió en religión estatal, trató de permanecer autónoma. Cuando la Iglesia de Oriente envió a misioneros como estos, ellos, no obstante, eran también embajadores del Imperio bizantino. Y los gobernantes paganos que ellos convirtieron se volvieron a sí mismos aliados políticos del imperio, o al menos se esperaba que lo fueran. El mejor ejemplo de esta diplomacia religiosa se produjo en el siglo IX, cuando los misioneros Cirilo y Metodio, más tarde canonizados, crearon una escritura y una liturgia que sería adoptada por los búlgaros y los eslavos de los Balcanes. En el siglo X, los eslavos de Rusia también las adoptaron. Y es por eso que hoy la escritura de los rusos se pronuncia Kirilic o, si prefieren, cirílico. La otra cara de la moneda, sin embargo, fue que el disenso religioso en el Imperio bizantino se tornó fácilmente en una división política y viceversa. La estabilidad política del imperio y hasta su unidad se vieron afectadas por disputas teológicas. A menudo se piensa que las discusiones políticas eran el deporte favorito de los bizantinos, más aún que las carreras de carros para los romanos. Pero algunas de estas disputas iban a tener pésimos resultados a largo plazo. Una de ellas fue la diferencia de larga data entre la creencia ortodoxa de que Cristo poseía dos naturalezas, humana y divina, y la creencia rival que afirmaba que Cristo no era humano y que su única naturaleza era totalmente divina. A los que creían en una sola naturaleza se los llamaba monofisitas, o literalmente dicho, uninaturistas.
Los monofisitas eran especialmente numerosos en Egipto y en Siria, donde su divergencia sobre Cristo resultó ser muy útil para afirmar las diferencias políticas contra el gobierno central de Constantinopla. Y así la disputa continuó durante un par de siglos y se tornó bastante encarnizada en el siglo VII, justamente cuando más hacía falta la unidad, pues una fuerza nueva y explosiva había irrumpido en el escenario mundial. En la península arábiga había surgido un profeta, su nombre era Mohamed, y en pocos años reunió a las feroces y bélicas tribus árabes en una confederación consagrada a la difusión de un nuevo mensaje religioso, el mensaje del Islam. La revelación de Mohamed era que existía un solo Dios, Alá, y que Mohamed era su profeta. Había habido otros profetas, Moisés, Jesús, pero Mohamed decía que él era el último y el único que revelaría toda la verdad acerca de Dios. La religión que predicó era simple y accesible, un estricto monoteísmo sin ninguna de las complicaciones que fue desarrollando el cristianismo, un ritual recto, bastante similar al de los judíos, y relacionado con el aseo y la higiene, enfatizando las virtudes básicas como el coraje, la caridad, la hospitalidad, y con la importante promesa de que quienes murieran luchando por la fe irían directamente al paraíso, que se describía detalladamente en el sagrado libro del Islam, el Corán, y que parecía ser mucho más divertido que el paraíso de los cristianos o el de los judíos. Combinado con la fuerza militar, el mensaje del Islam demostró ser en verdad muy poderoso. En los 10 años previos a su muerte, en el año 632, Mohamed había unido a todas las tribus y ciudades de Arabia. Alrededor del 644, 12 años después de su muerte, Egipto y Libia habían caído en manos del Islam, como también Siria, Irak y Persia. Hacia fines del siglo, los ejércitos árabes habían conquistado lo que quedaba del imperio persa, habían sitiado a Constantinopla y en otros 15 años se habían extendido de India a España. Parte del secreto del éxito fue que no eran tan bárbaros como parecían. Arabia había sido durante mucho tiempo una travesía forzosa para el comercio de especias, perfumes y esclavos. Y el mismo Mohamed fue mercader en la Meca, una gran ciudad comercial, y halló su primer respaldo en Medina, otra ciudad comercial. Mohamed también sabía mucho sobre los credos judío y cristiano. Aquí se lo presenta cabalgando al lado de Jesús, lo que demuestra que los árabes no estaban tan apartados como se podría pensar. Otro factor del éxito árabe fue que eran semitas, que hablaban un idioma semítico parecido al arameo, hablado por la gente desde Irak hasta Palestina. Quizás el factor más decisivo fue su tolerancia religiosa. En esta escena vemos un servicio de la Pascua hebrea realizado en España bajo el dominio musulmán. Los musulmanes no trataron de exterminar a quienes creían en el judaísmo, ni en el cristianismo, ni cualquier otro credo. Ellos simplemente defendían una revelación superior que convertía a los musulmanes en el pueblo elegido, con derecho a privilegios especiales en la tierra y acceso exclusivo al cielo, lo cual tornaba a los no musulmanes en ciudadanos de segunda clase, tolerados, pero algo menospreciados. Los musulmanes no tenían que pagar impuestos, solamente quienes no lo eran los pagaban. Este era un argumento válido para la conversación, claro está, como era igualmente válido para los musulmanes el tolerar a su alrededor a los no creyentes.
Y si bien los no musulmanes tenían que soportar todo el peso de los tributos, dejaron de pagar o muchas veces pagaron menos de lo que pagaban antes de ser conquistados. Más aún, si eran disidentes en desacuerdo con Constantinopla y con la Iglesia ortodoxa, invariablemente se sentían más libres de profesar su propio culto bajo el dominio musulmán que bajo el dominio bizantino. Esta es la historia de la Iglesia cóptica en Egipto, de los monofisitas que prefirieron la tolerancia musulmana a la persecución ortodoxa. Pero la tolerancia musulmana no se refería únicamente a los tributos y a los no creyentes. Una característica interesante de los árabes fue que eran culturalmente tolerantes, curiosos y dispuestos a adaptar las tradiciones que hallaban en las civilizaciones conquistadas. Ellos tomaron los sistemas de gobierno persa y bizantino en forma integral, con su burocracia y su absolutismo. Pero también preservaron la herencia cultural de Grecia y de Persia, la filosofía, la geografía, la astronomía, la matemática, la química y en muchos casos las mejoraron. El idioma árabe se convirtió en lo que había sido el griego para el mundo helénico, el idioma común para el mundo islámico desde las Indias Orientales hasta España. Este creó una especie de red internacional de cartas y de ciencias en la que los filósofos de la India pudieron leer lo que se escribía en el norte de África. Los árabes transmitían las obras de Aristóteles, a quien se lo describe aquí en el manuscrito del siglo XIII, y las obras de Platón cuando ambos estaban olvidados en Occidente. Los árabes aprendieron la ciencia médica griega perfeccionada en Persia y la difundieron. Aquí, por ejemplo, vemos a un médico preparando jarabes para la tos. Y la medicina árabe estaba bastante más adelantada que la medicina europea, de modo que cuando se fundó la primera escuela de medicina europea en Salerno, Italia, en el siglo X, los maestros fueron musulmanes. Su arquitectura influyó en el estilo occidental, especialmente los minaretes de sus mezquitas que se reflejan en nuestros campanarios. Tomaron de los hindúes lo que ahora llamamos números arábigos. Implantaron un invento chino, el papel, y por las palabras que tomamos de ellos, álgebra, alcohol, cenit, cero, podemos ver cuánto influyeron también en nuestras ciencias. El Islam fue reprimido militarmente en el siglo VIII. En el año 718, los árabes fueron paralizados en Oriente luego de ser sitiados durante un año en Constantinopla y en el año 733 fueron expulsados de la Galia por los francos. Pero su civilización influyó en la retrógrada Europa durante los siglos venideros. Un conflicto religioso con consecuencias de largo alcance fue la prolongada y amarga lucha que dividió a los cristianos entre los que adoraban a los íconos, es decir, las imágenes como estas de Abraham o David, y los que querían prohibirlas, a quienes se los llamaba iconoclastas, o sea, literalmente rompeimágenes, destructores de ellas. En este manuscrito bizantino, un grupo de obispos expresa su fuerte desaprobación respecto de una imagen de Cristo. Los íconos que representaban a Cristo, la Virgen María y diversos santos se habían convertido en objetos de adoración tremendamente populares a los que se atribuían curaciones, protección y toda clase de milagros. Nuevamente, las profundas diferencias culturales dividieron a Oriente de Occidente. Las provincias de Oriente, más cercanas a las tradiciones judías y musulmanas, fueron las que más se opusieron a la adoración de íconos.
Occidente, en cambio, consideraba que la iconoclasia de Oriente era un sacrilegio y una herejía. Esto dividió al imperio durante más de un siglo, desde el 726, cuando el emperador bizantino León III ordenó destruir todos los íconos, hasta el 843, cuando, al fin, estos se reinstalaron definitivamente. También esto contribuyó a dividir a la cristiandad entre Roma y Constantinopla, porque el patriarca de Constantinopla apoyaba a la iconoclasia, mientras que el Papa de Roma estaba en contra. Como resultado, después del siglo VIII, los papas romanos ya no buscaron el apoyo de Constantinopla contra los bárbaros. En cambio, buscaron el apoyo de los bárbaros en la lucha religiosa contra Constantinopla. La ruptura formal en la cristiandad se produciría en el año 1054, cuando el Papa León IX de Roma y el patriarca Miguel Querularius de Constantinopla se excomulgaron el uno al otro. Eso fue cuando la división política que se había ido incrementando entre Oriente y Occidente se acentuó por la división religiosa que aún hoy persiste. Oficialmente, la ruptura se produjo debido a que cuando los romanos y bizantinos dejaron de discrepar respecto de los íconos, discreparon acerca de si los sacerdotes debían o no casarse, si debían usar barba, si el pan del sacramento debía o no tener levadura, y si el credo, la doctrina oficial de los artículos más esenciales de la fe, si el credo debía indicar que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo, o del Padre a través del Hijo. Por detrás de las diferencias doctrinales estaba también el menosprecio inmemorial de los latinos hacia los griegos y el desdén del legítimo imperio de Constantinopla hacia el advenedizo o presuntuoso imperio de Occidente, ahora gobernado por los bárbaros, y además por el simple hecho de que el imperio ya no estaba unido en ninguna forma y sus zonas se habían vuelto muy distantes, una que hablaba latín y otra que hablaba griego. El mundo mediterráneo, que en una época había estado unido por una cultura bilingüe, ahora estaba dividido en dos mitades que ya no se entendían una a la otra. Lo único que Oriente y Occidente tenían en común en los siglos VIII y IX era la concordancia de que Constantinopla era la gran urbe, la gran plaza del mercado, el centro del mundo cristiano y del mundo comercial. Constantinopla había pavimentado calles kilométricas, estaba poblada de arcadas, de galerías, llenas de tiendas innumerables, con agua corriente en todas partes, con un anfiteatro más grande que el Coliseo, en el que había 4 caballos dorados sobre el palco del emperador, que más tarde fueron robados por los venecianos para adornar el frente de su basílica. Y por sobre todo esto, la maravilla de Santa Sofía, la gran catedral que había reconstruido el emperador Justiniano en el siglo VI, luego de que la misma fuera incendiada durante un motín. El puerto estaba atestado, las ferias llenas de gente y de mercancías de todo el mundo. Como dijo un visitante en 1161, en Constantinopla predominan el alboroto y el bullicio debido a la confluencia de muchos mercaderes que, tanto por tierra como por mar, acuden de todas partes del mundo, de Babilonia y la Mesopotamia, de Media y Persia, de Egipto y Palestina, de Rusia y Hungría y del Occidente. Podemos darnos una vaga idea de cómo era esto observando hoy el lugar, u observando la arquitectura que imita el estilo bizantino, desde las cúpulas de las iglesias de Moscú
hasta esta en Périgueux, Francia, y observando también Venecia, donde San Marcos, del siglo XI, es la copia de una iglesia bizantina del siglo VI, y donde muchos de los palacios tienen algo del estilo bizantino. Pero en los siglos IX y X, cuando Constantinopla era la maravilla de la cristiandad, Occidente estaba retrasado. No tenía mucho que ofrecer a Oriente a cambio de sus sedas y especias. Un poco de hierro y madera, esclavos que en su mayoría eran eslavos capturados o secuestrados, por eso se los llamó esclavos, palabra que proviene de eslavos. Eventualmente también telas de lana, las que mejorarían el equilibrio comercial. Pero durante mucho tiempo los bizantinos consideraron bárbaros a los occidentales, y lo eran, y bárbaros pobres, lo cual era aún peor. Y los occidentales consideraban a los bizantinos afeminados, extraviados y perversos. Comían alimentos costosos, usaban vestimenta lujosa, se bañaban demasiado, las mujeres se pintaban y los hombres pagaban a otros para que peleasen por ellos. Así que los occidentales despreciaban a los bizantinos, pero también envidiaban sus riquezas. Y esta atracción hacia el encanto y esplendor de Constantinopla era peligrosa, ya que si todos los caminos conducían a la ciudad, a la nueva Roma, entonces todo probablemente terminaría allí con buenas o malas intenciones. El imperio bizantino había sufrido ya una cantidad de presiones de parte de los turcos en Anatolia, los normandos en Italia y en Grecia, y en especial las potencias navales italianas, Génova, Pisa y Venecia. Finalmente, en 1202, Venecia convenció a unos 30.000 cruzados que no podían costear el transporte al Egipto musulmán de que conquistaran en cambio a Zara, ciudad portuaria cristiana rebelde. Los cruzados se trasladaron entonces a Constantinopla con las más endebles excusas y tomaron la ciudad en el 1204. Aquí vemos la reproducción del hecho en una obra realizada mucho después. Y esta es Venecia, que fue la principal beneficiaria cuando el Imperio bizantino, con su riqueza y su comercio, cayó en poder de Occidente. Fue Venecia la que siguió dominando al Mediterráneo oriental, y la sombra del Imperio bizantino, que sobrevivió, desapareció en 1453, cuando los turcos dieron el golpe de gracia, conquistando Constantinopla. Podemos imaginarnos entonces lo difícil que fue para el pueblo de Constantinopla vivir en un pote de miel cuando la tierra estaba llena de avispas. Hacia fines del imperio, la vida del romano oriental promedio era una vida de terror. Temían al despiadado recaudador de impuestos, la arbitraria tiranía del gobernador imperial, la insaciable avidez de tierras de los poderosos y la reiterada amenaza de la invasión bárbara. Debemos dar mérito al mundo bizantino, a la tradición de caridad cristiana y a la justicia social que con frecuencia éste incorporó y con la que logró sobrellevar esa terrible carga de miedo y peligro perennes, tratando de aliviar esa carga, construyendo así hospitales para los enfermos, para los leprosos, para los lisiados, hosterías para peregrinos como estos, y para forasteros y ancianos, maternidades para mujeres y refugios para niños abandonados y para los pobres, instituciones bien fundadas con elaborados estatutos que indicaban cómo iban a ser administradas. Los bizantinos escuchaban los textos leídos en la iglesia, uno de los cuales inspiró al futuro San Antonio a convertirse en anacoreta. Si deseas ser perfecto,
Ve a vender todo cuanto tengas, dale el dinero a los pobres y sígueme. Mucha gente siguió este consejo y lo hicieron con toda prisa, ya que con la inseguridad de esos años, los bienes materiales podían ir y venir muchas veces de todos modos. La vida era insegura, peligrosa, y las vocaciones religiosas, así como también los estallidos de violencia y de crueldad, eran una consecuencia natural. Nuestro mundo actual debería facilitarnos el poder comprender los sufrimientos del mundo bizantino, los problemas que enfrentó, los temores con los que debió trabajar y su heroica resistencia. Porque, finalmente, esto es lo que queda. La histórica función de Constantinopla como avanzada en Europa contra las hordas invasoras del Asia. Bajo el amparo de esa defensa del paso oriental, Europa occidental pudo readaptar su propia vida. Y es bastante exagerado afirmar que la civilización de Europa occidental es un derivado de la voluntad del Imperio bizantino por sobrevivir. En nuestro próximo programa veremos la edad del oscurantismo. ¿Qué conceptos sostenían los monofisistas? 2. ¿Qué tradiciones adoptaron los musulmanes? Respuestas. 1. Los monofisistas, también llamados uninaturistas, sostenían que Cristo no era humano y que tenía una sola naturaleza, la divina. 2. Los musulmanes adoptaron las tradiciones de las civilizaciones conquistadas. Tomaron los sistemas de gobierno persa y bizantino y preservaron y mejoraron los estudios de geografía, filosofía, astronomía, matemática y otras ciencias de Grecia y Persia. No dejes de ver el próximo episodio de La Tradición de Occidente.